Se podría decir que la historia de la tenencia de la tierra en Guatemala eh, hace una breve consideración tanto como en historia de lo que ha sido en el país. Se documentará en divididos en épocas, como por ejemplo en su época precolonial, nos dice que antes de que los españoles llegaran a esa tierra, eran los caciques y jefes de las tribus indígenas a quienes pertenecían las tierras y que además estaban destinadas a la comunidad conocida como Calpulli, que su significado es de barrio. Quienes las poseían tradicionalmente tenían algún grado de parentesco, por lo que las mismas pasaban a sus descendientes. Se regían por un sistema patriarcal eh, en donde los demás trabajaban para el patriarca. La forma de explotar la tierra se basaba en creencias religiosas propias de la cultura y por el sistema político de la época. También está en su época colonial, donde dice que después de la invasión y posterior a la conquista de España a Guatemala, la corona española se reservó el derecho a la propiedad de las tierras, por lo que el 18 de junio del año 1513 el rey Fernando emitió la primera ley por la cual a los españoles se le otorgaron tierras solares e indios en encomienda para que les sirvieran, como señala Solórzano y Federico Ferrán, que clasifican los tipos de propiedad de la corona de la siguiente manera: propiedad absoluta de la corona sobre todos los territorios y descubiertos y conquistados en su nombre, y en que sus reyes sin excepción de ningún tipo. También el derecho a la posesión y usufructo legítimo de carácter comunal reconocido a los indígenas de las tierras que disfrutaban. Tierras de propiedad exclusiva de la corona que podía ceder eh, un uso exclusivo a sus habitantes, las cuales se distribuían por gracia del real o por subastas, lugar donde se debía permanecer durante 4 años para que se consideraran como propietario. Quienes se encargaban de proporcionar las tierras a los españoles eran los virreyes, con la venía de los cabildos de las ciudades, priorizando la entrega a los regidores. Eh, Se tenía el cuidado de no despojar del todo a los indios para que no carecieran de lo necesario, aunque se les dejaba, no eran las mejores, ¿verdad? Bien, su época independiente, que fue en el año 1825, en la época que el país decretó todas las tierras baldías, que no fueran del dominio del Estado, fueran propiedad privada con la obligación de hacerlas producir, pero si estaban poseídas, pero sin ningún título justo, debían ser puestas a la venta, salvo que el propietario acudiera dentro del parentorio término de 6 meses a obtener sus títulos. Caso contrario, volvían al dominio de la corona. La denuncia de quienes pretendían comprar tierras baldías la debían hacer ante los jefes políticos del lugar donde las tierras se encontraban, colocándole cedulones de aviso a los pueblos vecinos, ¿verdad? Los agrimensores de mediana tierra y los peritos las evaluaban si no había oposición, y los jefes políticos eh, declaraban la propiedad de la tierra a favor del solicitante y remitía el expediente a la intendencia para la emisión de su título respectivo. Se puede señalar que a partir de la emisión de la primera ley agraria en el país, que fue el 27 de enero de 1825, hasta el año 1866, se promulgaron las 18 leyes a la tenencia de tierra,
que hacía referencia a la concesión de tierras consideradas baldías, matrículas de tierra, contribución territorial. De esta cuenta la estructura de la época de la colonia en relación al tema. Permaneció de la misma manera, sin cambios sustanciales a favor de los pueblos ordinarios, y ya que los privilegios estaban servidos a los invasores. Se le considera doctrinariamente una acción supletoria de hechos o situaciones que no se encuentran plenamente reguladas en los ordenamientos jurídicos de índole civil. La ley de titulación supletoria en Guatemala ha sido reconocida por la legislación del país y actualmente está comprendida dentro del Código Civil como medio de obtener la propiedad y pleno dominio de los bienes por el transcurso del tiempo, siendo sus resultados muy beneficiosos para el legítimo poseedor que ha obtenido el registro de inmuebles mediante título supletorio. Es conveniente para la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra darle forma a un ordenamiento jurídico legal que haga operante esta inscripción. Analizando lo anteriormente dicho, se puede señalar que la titulación, por medio del cual el poseedor acredita esa posesión y la usurpación sobre un bien inmueble, al haber cumplido los requisitos establecidos en la ley. La titulación supletoria tiene como objetivo obtener el dominio de bienes que han tenido únicamente en posesión. Las condiciones para la titulación supletoria. El interesado o interesada deberá probar la posesión legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio durante un periodo no menor de 10 años, pudiendo agregar la de sus antecesores siempre que reúnan los mismos requisitos. En el artículo 2 de la ley supletoria encontramos que solo los guatemaltecos naturales pueden obtener titulación supletoria de bienes, y si se tratare de personas jurídicas, estos deberán de ser en su mayoría o totalmente de origen guatemalteco. Y en el artículo 3 de la misma ley de titulación supletoria dice que queda prohibida la titulación supletoria a los bienes inmuebles mayores a una caballería, b bienes inmuebles citados en la franja transversal del norte, c bienes inmuebles situados dentro de las reservas del Estado, y d los excesos de las propiedades rústicas o urbanas.